Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas. Amén. Bienvenidos a la casa de oración. Y de esa misma manera le damos la bienvenida a esta transmisión a los hermanos que están con nosotros a través de la radio y a través de los medios. Los bendecimos a ellos y que lo que hoy compartimos aquí también sea de bendición para ellos. Bendiciones a todos. Tomen su asiento. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Al principio, no al principio, sino en el segundo mes, les di a conocer que la Asamblea de Dios tenía un enfoque anual del cual prediqué todo un mes. ¿Se acuerdan cuál fue ese enfoque? La reconciliación, bendito enfoque. Pero las asambleas de Dios también tiene enfoques de mes. Y yo estuve un poquito atrasado de leer y de ponerme al día. Dentro del enfoque anual, que ya dije que tiene las asambleas de Dios, también hay enfoques de mes. Y en esos enfoques de mes, enero fue el enfoque al Espíritu Santo. Las asambleas de Dios, espero que sí, se hayan enfocado al Espíritu Santo. El mes de febrero fue al evangelismo y yo quise en este mes hacer ajustes para atender a los dos enfoques, y es en ese sentido que hoy estamos enfocados en el Espíritu Santo. Enfoque que para Centro Cristiano no es de mes, ¿estarás de acuerdo conmigo? No es de año, ¿están conmigo? Sino que es de siempre, porque el Espíritu Santo es el Señor de esta dispensación, es el Señor de la iglesia, y por eso enfocarnos en Él debe de ser un enfoque de siempre. Cuando se habla del Espíritu Santo, especialmente para nuestro tiempo, debería de haber una gran expectación, porque estamos hablando de la persona divina que dirige y administra este tiempo, especialmente lo que tiene que ver con la iglesia. El Espíritu Santo administra, representa a Dios en toda esta dispensación, pero tiene un trabajo más directo, más específico con la iglesia. Amén. Por favor, si voy diciendo verdad, ayúdenme. Y cuando estamos hablando de las diferentes formas en que ministra el Espíritu Santo, hay una de esas diferentes formas en que ministra el Espíritu Santo, hay una que sobrepasa todo entendimiento, y me refiero al bautismo del Espíritu Santo. Esa experiencia, ese acontecimiento sobrepasa a todo entendimiento. El bautismo del Espíritu Santo es tan sobrenatural al punto que algunos no creen que sea posible, especialmente para este tiempo, pero la verdad es que no solo es posible, sino que hay evidencias que es posible que los creyentes de este tiempo reciban tan bendita experiencia. Hay promesas bíblicas que indican que en estos tiempos, es más, al otro día yo lo dije, que hay una profecía y que yo anhelo que se cumpla, y seguramente se va a cumplir en alguna medida, que en los postreros tiempos habrá un avivamiento sin precedentes, y esa sería la esperanza de la iglesia. Un mover del Espíritu sería la esperanza de la iglesia.
es con el propósito de orientar sobre esta divina experiencia, la del bautismo, a fin de que la hagamos práctica para nosotros, como lo fue en el día de Pentecostés, que viene la predicación de hoy. La predicación de hoy va a enfocarse en eso. El tema para hoy es el bautismo del Espíritu Santo, y espero que lo repitan, no una, no dos, sino más veces. ¿Cuál es el tema para hoy? El bautismo del Espíritu Santo. Una vez más. El bautismo del Espíritu Santo. Una vez más, por favor. El bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ahí la vamos a mantener, ese pensamiento, esa declaración, la vamos a tener en mente. Amén. Fundamento bíblico. La parte fundamental de una predicación es la parte bíblica. Después vendrán mis comentarios, pero la parte bíblica es el fundamento de toda predicación. Es el fundamento de toda predicación. Vamos a leer varios pasajes de la Escritura y yo voy a tratar de hacer un breve comentario de ellas en el momento que siento oportuno hacerlo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Está delante de ustedes? Seguro que sí. Y pueden con más facilidad solo anotar la cita si quiere y luego empezamos a leer la palabra. Dice Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo, me gusta oírles en voz alta a ustedes. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién está diciendo esto? Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que iba a bautizar no era el Señor Jesucristo, sino el que venía detrás del Espíritu Santo. Es decir, Juan el Bautista señala al Señor Jesucristo, pero detrás del Señor Jesucristo vendría el que bautizaría en Espíritu Santo, valga la redundancia, y fuego. Hechos capítulo 1, versículo 5. Si ustedes pueden notar que estoy llevando cierto progreso cronológico y lógico en lo que estamos leyendo. Dice Hechos 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Aquí ya no es allá donde se estaba, sino que ya estaba el cumplimiento, parte del cumplimiento. Pero Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si ustedes notan, ya en este versículo no aparece como que el Señor Jesucristo es el bautizador, sino que el bautizador es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Aquí ya va a ser la realidad de lo que venimos hablando. La realidad. Allá era todavía una ratificación de promesa, pero aquí ya está sucediendo. Dice Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4 de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tan pronto son llenos, empiezan a hablar idiomas desconocidos, nunca aprendidos por ellos. Una cosa espectacular, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. ¿Y por qué creían que se había derramado el don del Espíritu? Versículo 46. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios.
hemos leído palabra de Dios. Vamos, como es mi estilo, vamos a tener una definición que la mayoría de ustedes conocen, pero para los que no, la repetimos. Definición del vocablo bautismo. Definición del vocablo bautismo. No bautismo del Espíritu Santo. Vamos a tratar de comprender el vocablo bautismo en sí, bautismo solamente. Para hablar del bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, primero tenemos que comprender el vocablo bautismo aparte, solo, y después le vamos a hacer su complementación. El verbo bautizar proviene o deriva del griego baptisei y acuñado del latín baptizare, con el significado de sumergir. Tanto en el griego como en el latín, la palabra bautismo significa sumergir. Y en ese sentido, palabras sinónimas de sumergir son las siguientes. A su vez, el vocablo sumergir tiene los siguientes sinónimos. Hundir. Estamos hablando de sumergir. Hundir. O hundirse. Zambullirse. O sumergirse. O sumirse. Esos son como sinónimos de la palabra sumergir, que estamos hablando, y sumergir es igual a decir bautizar. Una persona que es bautizada es sumergida, y cuando estamos hablando de una persona sumergida, estamos hablando de una persona hundida, vamos a decir, que se hunde, que se zambulle, que se sumerge. Y ahora vamos a tener que hacer una aplicación. En el caso del bautismo en agua, la persona a bautizar es sumergida, hundida, zambullida en el agua, y por esa acción uno dice, la persona fulana de tal fue bautizada. En más, yo como ministro que he bautizado a muchísimas personas, he tenido el cuidado de que ni tan siquiera un cabello parado de esos que algunos de nosotros tenemos cabellera de huisquil, aún en esos casos yo he tratado de, hasta con ese cabello de huisquil, entrarlo al agua en cumplimiento a que bautismo significa pues sumergir totalmente, cubrir en agua a una persona, y allí tenemos la interpretación, la aplicación del vocablo bautismo, y ahora ya unido a bautismo en agua. Definición de bautismo del Espíritu Santo. Definición del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo debe de verse el vocablo bautizar? Ya ahora en el Espíritu Santo. De la misma manera, en el bautismo del o por el Espíritu Santo, la persona bautizada, escúcheme bien esto, la persona bautizada es hundida, es zambullida, es sumergida por o en el Espíritu Santo, al punto que el Espíritu Santo toma control de su lengua, o mejor dicho, de su cerebro. Permítanme repetir esta parte porque me parece que es el centro de la comprensión. Estoy diciendo que de la misma manera, en el bautismo del Espíritu o por el Espíritu, la persona bautizada es hundida, zambullida o sumergida por o en el Espíritu. Es hundida, es cubierta, vamos a decir, vamos a usar esa palabra, por el Espíritu Santo, al punto que el Espíritu Santo toma control de su lengua, o mejor dicho, de su cerebro. Es decir, la cosa no tanto pasa en la lengua, sino en el cerebro, porque la lengua solo responde a señales que le da el cerebro. Por eso es que en el bautismo el Espíritu Santo está también tomando el cerebro y por consecuencia la lengua, y lo veo así, lo entiendo así, porque el lenguaje que dice una persona bautizada puede ser un idioma completamente exacto hablado en cualquier otra parte del mundo, y para hablar otro idioma es una cosa muchísimo más complicada. Por eso el cerebro tiene más participación a la hora que la lengua va a hacer sus movimientos. Voy medio explicando. Bajo ese estado y condición, la persona bautizada pierde el dominio de su lengua y habla un vocabulario que el creyente no comprende, que según el caso puede ser comprendido por otras personas o solo por el mismo Espíritu.
Cuando el Espíritu toma control de ese cerebro y de esa lengua, puede producir un idioma, hablar un idioma que puede ser comprendido por otras personas que hablan ese idioma. No por él, no por la persona que está hablando, sino por otras personas que hablan ese idioma que él está hablando. O en lo contrario, se habla un idioma que solo entiende el Espíritu Santo. La Biblia dice que solo lo entiende Dios. Amén, vamos bien. En el caso del aposento alto, los bautizados hablaban idiomas que eran comprendidos por los oyentes. Porque ellos están aquí hablando, no saben ellos lo que están hablando. Los que están oyendo sí saben lo que están hablando y se sorprenden cuando dicen: ¿y cómo estos que son aquí, que viven en esta parte, están hablando idiomas que hablamos nosotros en la otra parte a donde vivimos? Sorprendidos. ¿Quién lo había hecho? Por favor, deberían de responder rápidamente. ¿Quién lo había hecho? El glorioso Espíritu Santo. Es la experiencia más emocionante. Es la experiencia, el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia más emocionante que puede haber. El bautismo por o en el Espíritu Santo produce un impacto que toca lo más profundo de las emociones, al punto que la persona bautizada puede ser confundida con un alcohólico, con un ebrio. La persona bautizada recibe un impacto tan directo en su estado emocional que puede ser confundida con un ebrio. Eso fue lo que pasó exactamente en el aposento alto, ejemplo que deberíamos de tomar en toda referencia cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, inclusive para las condiciones para recibirlo. Y los hermanos allá en el aposento alto fueron confundidos por ebrios. Eso exactamente fue lo que pasó en el aposento alto, que los 120 que fueron bautizados por el Espíritu Santo fueron confundidos como ebrios. Dice Hechos capítulo 2, versículo 5, porque quiero ir comprobando todos estos aspectos, Hechos 2:5. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Voy a detenerme un poquito y explicar que son cosas que seguramente ustedes ya saben. El versículo es respuesta, porque la gente que estaba ahí, otros estaban espantados al ver que los 120 estaban hablando sus idiomas, pero otros no entendiendo lo que estaba pasando. No, estos están bolos, estos lo que tienen es que están borrachos, por eso es que están hablando esas lenguas que saber qué es lo que están diciendo. Entonces Pedro escucha esto, y cuando escucha esto, él contesta con este versículo: porque estos no están ebrios. Eso no es cierto que no. Y gracias a Dios que en la cultura judía se han observado ciertos aspectos de conducta común que vienen a comprobar esto. Dice: estos no están borrachos. ¿Y por qué no estaban borrachos? Y él justifica: porque esta es la hora tercera del día, y en la cultura judía, si alguien se iba a tomar su trago de vino, lo hacía en la noche, no en el día, no en la hora de trabajo, y la hora tercera son las 9 de la mañana. Entonces dice aquí: estos no pueden estar borrachos. Ningún israelita se embola a esta hora. Si alguien se va a embriagar, lo hace ya en la noche, cuando va a acostarse, cuando va a dormir, porque los judíos han sido muy de una cultura muy ordenada. En la cultura nuestra los bolos chupan a toda hora, y no hay día que puede decir: no, es que no es hora de chupar. El que chupa, el que bebe a toda hora. Sirve como chiste. Tiene un propósito específico, el bautismo en el Espíritu Santo, y esta es la parte a la que vamos a ir tratando de comprender. Tiene un propósito específico. La principal pregunta ante este acontecimiento del bautismo del Espíritu Santo, pudiera ser: ¿cuál es el propósito del Espíritu con esta administración? Y por supuesto que hay objetivos. El Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu Santo no hace nada que no tenga objetivos, que no tenga un por qué y para qué está haciendo esta cosa. Y esta especialmente tiene un
específico, objetivo. Lamentablemente, lo dije desde el inicio, la mayoría de creyentes, estoy hablando de los pentecostales, que creemos en esta experiencia, pero no hemos comprendido cuál es el objetivo, cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es el propósito con el cual el Espíritu Santo bautiza a una persona con la señal de hablar idiomas que él no puede hablar. Estamos viendo esta parte hoy. El principal propósito del Espíritu con esta administración tiene que ver, escuche bien esto, tiene que ver con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, o quizás más directamente con ser testigos y por extensión sobre el discipulado. Voy a repetir esta parte. El bautismo del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu con el bautismo, con eso de sumergir a la persona y llevarla al punto que pierde la capacidad de razonar y en su lengua se producen sonidos que no son locos, sino son sonidos que pronuncian otro idioma desconocido para ellos. El Espíritu tiene un propósito. ¿Cuál es? Y estoy diciendo que tiene que ver con la gran comisión. ¿Saben cuál es la gran comisión? Estamos tan mal que no sabemos ni qué es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el Evangelio, ir por todas partes. Cada persona que encontremos hay que hablarle de la palabra de Dios. Entonces estoy diciendo que es la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, o quizás más directamente con él, ser testigo. Porque si nosotros leemos Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces el bautismo del Espíritu Santo está asociado con la idea de tener valor, tener capacidad, tener decisión, tener inclusive la capacidad verbal de hablar el mensaje del Evangelio. Entonces vamos a regresar al cuadro anterior que estaba explicando, o quizá directamente de ser, o por extensión, el discipulado. Porque realmente cuando uno lee el Nuevo Testamento y lee las recomendaciones del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio no es de andar a la loca hablando, sino de discipular. Por eso es que cuando hoy estamos ante un acontecimiento, una actividad de proselitismo, vamos a decir, como lo estoy presentando, la idea es no que andemos repartiendo tratados, eso lo hace cualquier político, sino es de discipular, es decir, tomar a una persona, seguirla, compartirla, ministrarla, hasta poder traerla y enseñarla hasta que se convierta en otro discípulo. Y así esa cadena puede seguir adelante. Hoy vamos a leer la cita que ya antes había dicho, Hechos capítulo 1, versículo 8. Estamos hablando de ¿qué? ¿Cuál es la división que estoy desarrollando hoy? No se pierdan en eso, porque si se pierden no van a comprender. Estamos hablando del por qué, cuál es el objetivo de que el Espíritu Santo llene a una persona. Y posiblemente esto ya desde este momento esté siendo una parte negativa para usted, porque la mayoría de nosotros lo menos que queremos es ser testigos. Lo menos que queremos es discipular. Lo menos que queremos es predicar el Evangelio a otra persona. Y por eso el mundo está como está. Ustedes saben lo que acaba de pasar con el incendio del mercado. Que ahí hay muchos creyentes, pero esos eran sitios donde la idolatría y el demonismo está ahí presente. ¿Y los evangélicos qué han hecho? Porque no estamos discipulando como debería de ser. Donde quiera que haya un creyente, debe de haber una persona con tanto poder del Espíritu que va a afectar a lo que está a su alrededor, pero eso no es lo que realmente está pasando. Y ojalá que no se descubran otros lugares donde hay suficiente población, porque nos daríamos cuenta que no estamos haciendo nada. Vuelvo al tema. Dice el versículo que estamos leyendo, ¿lo hemos leído ya? No. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder, poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y para qué vendría el Espíritu Santo? ¿Para qué ese poder?
los creyentes, permítanme aquí detenerme un poco, los pocos creyentes que hemos anhelado ese poder, ¿para qué cree que lo hemos anhelado? Para exhibirlo, para creer que somos poderosos y tráiganme los enfermos que los voy a... Eso no es para eso. El poder del Espíritu Santo es, porque aquí dice, cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis, dijo el Señor, me seréis testigos, hablar de Él, presentar el Evangelio a otras personas, y ahí se puntualizan los lugares que tienen alguna aplicación más abierta. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo se los he explicado como dicen algunos que debe de aplicarse. Jerusalén, ¿qué es? Ser testigos en Jerusalén, ¿qué es? Ser testigos, no, Jerusalén es esta casa. Aquí estamos en Jerusalén, es el centro de adoración espiritual. ¿Cuál es Judea? Ahí sí vamos bien, es la casa. ¿Cuál es Samaria? Sitio de contrarios, donde la gente no... Y lo último es por toda la tierra ser testigos, hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, del poder del Evangelio. Para eso se recibe, ese es el objetivo del bautismo del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cuántos quieren el bautismo del Espíritu Santo? Si la cosa fuera de otro modo y dijera que el que tiene el poder del Espíritu Santo, dígame, ¿qué posibilidad habría? Va a ser plata, y va a ser esta. Pues todo mundo querría. Hubo un hombre en el libro de los Hechos que quiso comprar. Cuando veía que los apóstoles hacían milagros, dijo, ¿por cuánto me venden ese poder? Y le salió mal, porque no solo le salió enojado el apóstol, sino que parece que quedó ciego. No sé qué le pasó. Lo hablamos en otra ocasión. Estoy diciendo que tiene objetivos y ya vimos cuál es. Tiene propósito, ya vimos cuál es. ¿Quedó claro eso? Pregunto, ¿quedó claro? Amén. El bautismo del Espíritu Santo tiene una historia fascinante. El bautismo del Espíritu Santo tiene una historia fascinante. Esa historia fascinante del bautismo del Espíritu Santo se inició en el aposento alto, y en ese día 120 creyentes fueron bautizados con la señal física de hablar idiomas que nunca habían aprendido. Y miren, yo no sé si hay alguno de los hipotes que está tratando de estudiar inglés y se están dando cuenta lo complicado que es el idioma inglés. Algunos están medio remedando. Medio aprender, porque cuando se estudia particularmente con los maestros que ellos tienen, que no son maestros que hablan bien el inglés, sino que así un poco medio rebuscado de aquí una palabra y otra palabra allá, entonces lo más seguro que Pero ¿en cuánto tiempo se puede decir a alguien, aprendí inglés, si no perfectamente bien? ¡Años! Pero aquí en un instante la persona estaba hablando un idioma completo que nunca, jamás había estudiado o aprendido. Entonces hablando sobre esa historia fascinante. Fueron bautizados con la señal física de hablar idiomas que nunca habían aprendido. Estoy hablando de esa historia fascinante. En ese inicio, el propósito del Espíritu se manifestó en forma contundente y con poder. Sembraron el Evangelio en esa parte del mundo que estuvo representada en aquella reunión. Porque si leemos Hechos 2, habían venido a la celebración del día de Pentecostés, habían venido personas de diferentes partes del mundo conocido, de aquel mundo conocido. Y en ello se sembró la semilla del Evangelio. Al otro día, leyendo un comentario, me encontré con algo muy interesante, porque uno se pregunta, ¿se acuerdan del eunuco que fue mandado? ¿Quién fue el que fue mandado para que le llevara el mensaje? Felipe. Y entonces el Espíritu le dice, súbate, anda a buscar un hombre que yo tengo propósito en él. Y el hombre iba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía lo que iba leyendo. Algunos dicen que ese hombre, ¿cómo es que conocía el Evangelio y tenía el libro de Isaías? Algunos dicen que es uno de los que fue convertido por con los que llevaron el Evangelio del aposento alto y vivían en esa parte del mundo. También llevaron ese mensaje y allá fue que sembrada esa bendita
palabra. Maravilloso eso, ¿no es cierto? Maravilloso cómo el evangelio puede crecer y penetrar porque es poder de Dios. En diferentes tiempos de la historia de la humanidad, esa misma experiencia se ha repetido con resultados más que extraordinarios. Si uno se pone en épocas de gran decadencia, en épocas de persecución, han habido momentos en que el Espíritu Santo también se reveló con esta bendita experiencia en Europa y en diferentes partes del mundo en su tiempo. El acontecimiento moderno más extraordinario es el que sucede a fines del siglo XIX, principios del siglo XIX, en los Estados Unidos, movimiento que dio origen al nacimiento de diferentes organizaciones pentecostales en las que sobresale las asambleas de Dios. A principios del siglo XIX, un mover del Espíritu Santo, principios, que sacudió el mundo con esta señal. En manera sorprendente, nadie se levanta como un caudillo del Espíritu en ese tiempo, sino que los creyentes que trabajaban en la fábrica, los creyentes que en diferentes lugares empezaron a sentir una necesidad interna profunda de leer la palabra y de orar. Y en esas reuniones empezó a suceder este fenómeno, el fenómeno del bautismo en el Espíritu Santo. Y por supuesto, ese milagro llegó hasta nosotros. Allí en esos movimientos pentecostales nacieron organizaciones que han ido por todo el mundo llevando el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Una historia fascinante de cómo el Espíritu Santo ha ido manifestándose. Hace tiempos, y esas son las cosas que me duelen en las cosas que van pasando, hace tiempo había un libro que se titulaba Cuidado, allí vienen los pentecostales. Desgraciadamente el libro ya no se produjo, y no se produjo porque los creyentes no tenían interés de leer el libro. Hoy se venden las novelas. A la gente le gusta leer ese tipo de material, aunque sean testimonios, pero ese libro, Cuidado, allí vienen los pentecostales, había sido o fue escrito por un periodista que no era evangélico. Pero al ver lo que pasaba en los Estados Unidos y en diferentes partes a donde sucedía esta manifestación del Espíritu de hablar en otras lenguas, él decidió escribir un libro y seguir a los pentecostales a donde quiera que había un grupo de pentecostales para escribir lo que estaba pasando. Y en esa experiencia de ir indagando y viendo lo que estaba pasando, él escribe el libro titulado Cuidado, allí vienen los pentecostales. ¿Qué idea tienen del título? ¿Qué idea tienen del título? ¿Qué piensan del título? Porque los títulos de los libros hablan del contenido del libro. Cuidado. No era tanto de miedo, quizá iba algo, pero sí creaba una expectativa que donde llega un pentecostal, algo gran. Cuídense que ahí vienen los pentecostales, hablando para bien. Puede lo mismo decir, cuídense que ahí vienen los marosos, ahí vienen los muchachos, o cuídense que allí vienen los políticos, o cuídense porque cosas feas o malas van a pasar. Pero aquí era lo contrario, cuídense, allí vienen, y donde quiera que vienen esos convencen, porque hay poder, hay cosas maravillosas que suceden. Lamentablemente el libro ya no se produjo y ustedes desconocen muchas de esas cosas, de las experiencias. El periodista al final, cuando ya está él recapitulando y viendo todo lo que pasó, se convierte al Señor y da testimonio de que al ver la vida de los pentecostales sufriendo, sin comer o sin beber, sin dormir, era gente llena de gozo y de victoria en el Espíritu Santo, él se convierte. ¿Por qué no dan una ofrenda de palmas? Los errores cometidos no deben de robar la posibilidad y realidad de esa experiencia. Voy a repetir esto. Los errores, porque no hay que negar que se han cometido errores. Los errores cometidos, que voy a hablar de ellos, no deben de robar la posibilidad y realidad de esa
experiencia, de esa bendita experiencia, porque uno puede decir al ver los errores de los que yo voy a hablar en breve, uno puede decir, entonces yo no voy a querer, no permita que los errores cometidos le roben la más bendita experiencia espiritual que un ser humano puede experimentar. Si han habido errores, no hay que caer en ellos, hay que evitarlos, pero eso no quiere decir que no vamos a anhelar exponernos para que el glorioso Espíritu Santo repita las experiencias que ha ido haciendo a través de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que han habido errores, los han habido. No se debe de negar que sobre el bautismo del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo se han cometido errores que no provienen del Espíritu, sino de los humanos, de los creyentes. De ellos provienen los errores a los que me voy a referir. Y no voy a ser tan así puntual, voy a hablar solamente lo necesario en esta predicación. Esos errores provienen generalmente de dos fuentes, escúcheme bien, esos errores provienen de dos fuentes. Provienen de líderes y pastores y evangelistas que queriendo que esta experiencia sea abundante, ¿me van siguiendo? Queriendo que esta experiencia sea abundante, se trata de ayudar al espíritu. Ayuda que resulta más negativa que positiva. ¿Cuántos entienden esto que he dicho en resumen? ¿Cómo alguien puede querer ayudar al espíritu para que alguien reciba el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y quiénes son esos alguienes? Son personas interesadas porque yo fui una de esas personas. Yo fui una de esas personas, interesada en que el bautismo del Espíritu Santo sea una cosa generalizada, abundante, porque en el fondo uno sabe lo importante, lo beneficioso que es, pero el error está en quererle ayudar al Espíritu Santo y no seguir los patronos bíblicos, porque todo eso está en la Biblia, los patronos, las indicaciones están en la Biblia. Entonces uno queriendo ayudar, pues dice, están las personas. ¿Cuántas personas quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y las personas con corazón sincero dicen, yo, y ustedes, vengan, yo les voy a ayudar a que reciban y uno hace muchas cosas en aras de querer ayudar. Empieza porque le da unas, ¿qué digo? Para no ser, le da una zangarreada a la persona, le da una movida a la persona. Y uno casi, pero la idea del hermano es ver cómo le ayuda a uno. Y luego se le acerca y le dice, repita, diga algo. Y repita. Y la otra persona, si yo quiero recibir, voy a repetir, queriéndole ayudar al espíritu. Y esa ayuda resulta más negativa que positiva. Eso no ayuda. Y por supuesto el problema está que hay gente que está en el culto y ahí es donde pueden haber cosas hasta muy graves, está en el culto y uno queriendo que esa persona se despierte, se le acerca y lo que se le puede meter es hasta un diablo, un demonio, porque ella no estaba hambrienta de eso y uno llega y diga así. Y por eso ya, y lo voy a decir más después como punto aparte, que la gente en burla, hay mucha gente que se sabe de memoria lo que se dice y nosotros teníamos un profesor aquí que decía, pero un montón de palabras y que decía, como dicen las personas, entre comillas, que se cree que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque uno quiere que todo mundo, porque es poderosa, y en lugar de ser para bien, eso es para mal. Por un lado, quitamos ese lado y ponemos el otro lado. Otro error que se comete con el bautismo del Espíritu Santo consiste en que hermanos queriendo aparentar que son bautizados, porque el asunto del bautismo a uno le da como cierto crédito, que puede estar en pecado, pero si hablo en lenguas, no es cierto que está en pecado. Y entonces hay hermanos que queriendo aparentar que son bautizados, hacen imitaciones de lengua, lo cual también es más que negativo, es más que dañino, porque esos carecen de las evidencias de un verdadero bautizado. Porque un verdadero bautizado tiene marcas que en su vida lo cambian.
Lo cambian por dentro y lo cambian por fuera. Lo cambian para tener poder de ser testigo y de hablar también con otras personas. ¿Me van siguiendo? Por ambos errores aparecen imitaciones de lenguas aprendidas que en tono de burla otros las repiten en menoscabo del verdadero bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han oído que algún charlatán, algún hermano también dolido por lo que pasa, repite esas que parecen voces del Espíritu, pero que no son? ¿Las han oído? Hay algunos charlatanes que allí dicen chiribisca, chirimusca, chirebesca, y entonces me calienta porque la gente está hablando por culpa de nosotros, no del Espíritu. Así que esos errores no deben impedir que nosotros nos expongamos a que a que el Espíritu Santo venga y haga en mí, haga en ustedes y en mí la obra que sucede cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo. Porque una persona verdaderamente bautizada en el Espíritu Santo se vuelve dinamita, dínamo. Recibiréis poder. Los han estado matando y ellos, Pablo y Silas con la espalda toda destruida y cantando himnos al Señor, porque eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Como lo dije en el postulado de esta división de mi predicación, esos errores no deben de ser causa de desinterés y de caer en las mismas trampas. Ni de desinterés, ni caer en las mismas trampas. Si el Señor no lo bautiza, no diga que ha sido bautizado. No imite nada. Porque es mejor seguir anhelando hasta que el Espíritu Santo lo envuelva en misericordia, que hacer una imitación que va a dañar más su vida y la vida del Evangelio. No voy a caer en esa trampa. Conocimiento y actitudes que facilitan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Conocimiento, y ese conocimiento debe de cambiar y producir ciertas actitudes en nosotros que faciliten recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esta predicación no será tan larga, cuando menos una media hora más, porque quiero que dediquemos tiempo a orar. En el conocimiento, estoy hablando de qué saber y qué actitudes tener para que facilitemos que el Espíritu Santo nos haga en nosotros el milagro del bautismo. En el conocimiento está la información bíblica donde se recibió dicha experiencia, siendo Pentecostés la más puntual. Yo creo que deberíamos de hablar de dos experiencias. La experiencia de Pentecostés y quizás la experiencia de Cornelio, que es otra experiencia que puede ayudarnos a facilitar, a tener el conocimiento apropiado, que no se necesita mucho. Si el Espíritu Santo lo va a hacer, no se necesita tanto. Puede estar la persona parada, sentada, con los ojos abiertos o cerrados, y el Espíritu Santo la llena y le produce el milagro del bautismo. En Pentecostés, los aspectos puntuales a tomar en cuenta son los siguientes. Escúcheme bien, si usted está interesado, y debemos estar interesados todos, estos aspectos son muy importantes, no solo comprender, sino practicar, hacer. ¿Cuáles son? Lo primero es la obediencia. Repita conmigo, obediencia. Por favor, una vez más, obediencia. Fíjese cómo pasó. El Señor, antes de ascender a los cielos, una nube y todo eso, como ya lo sabemos, habló con sus discípulos. Él sabía lo que estaba por venir y lo que les convenía. Y les dice, de aquí, y mire, las cosas han de haber sido costosas. De aquí, no se vayan para ningún otro lado, sino váyanse para Jerusalén,
y quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Cómo ven eso? Ay, hombre, ¿qué pasaría si yo les dijera, de aquí nos vamos hoy, vamos en este momento, nos vamos para el huerto de oración? A pesar de que ya la mayoría estamos dispuestos a ir más tarde, pero no, en este momento, de aquí nos vamos. ¿Qué cree qué cree que va a pasar? ¿Ah? Pastor, Dios le bendiga, allá vamos a llegar a las 3. Y cada uno pondría sus excusas. Tengo que ir a comer a los hijos, tengo que ir a hacer otras cosas. Y el grupo hermanos, no dice ningún comentario, sino que van al aposento alto y se quedan ahí, no un día, no 2 días, no 3 días, hasta que viniera, a Dios gracias que el Espíritu Santo vino a los 10 días. 10 días ahí esperando. ¿Cómo no iban a estar preparados para que el Espíritu Santo viniera y llevarlo? La obediencia, actitud número 1. Obediencia no de palabras, sino de hechos, con demostraciones, porque nosotros decimos que somos obedientes, pero de palabras, no de hechos. El Señor Jesucristo mandó a ese grupo de hermanos que se fueran a Jerusalén, que esperasen hasta que viniese el Espíritu Santo, y así lo hicieron. Lo segundo es la unidad. Dice 2:2, literalmente dice Hechos 2:1, no es 2:2, sino 2:1. Cuando llegó, y yo he predicado aquí todo eso, y los creyentes de mayor tiempo deben de recordar cómo lo he presentado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo les he dicho que ese grupo que andaba con el Señor, ese grupo no era unido. Ese grupo peleaba por cualquier cosa. Ese grupo no era unido. Pero cuando llega el día de Pentecostés, entre la ascensión de Cristo y el día de Pentecostés, hubo un cambio en sus vidas que lograron ser un solo cuerpo, una unidad completa. Dice que estaban todos, 3 vocablos, mire, todos unánimes, juntos. Hace unos días acaba de pasar la serie de predicaciones sobre el fenómeno del todos. Interesante serie, pero todos unánimes juntos. Cuando viene el Espíritu Santo los encontró unánimes juntos. Esa es mi esperanza hoy. A pesar de todo lo que yo veo, sé, la esperanza es que hoy el Espíritu Santo nos encuentre a todos unánimes y juntos. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que está fácil? Yo al otro día les dije que si alguna congregación no debería de tener dificultades para que hubiera unidad y estar aquí juntos, porque el mismo sudor tenemos. Aquí no habría por qué alguien dijera, no se me acerque porque el perfume que usted usa es 7 machos y uno está muerto. No, aquí nosotros sí. Sin embargo, eso no es cierto. Tenemos que botar una gran cantidad de barreras, pero el requisito del Espíritu, si Él nos va a llenar, es que seamos unidos, la unidad. La tercera cualidad que se espera, basado en los aspectos bíblicos de ejemplos que ya hemos ido analizando, es la docilidad a participar. La docilidad a participar. Fíjate que este versículo, cuando uno ya lo pone a analizar, tiene aspectos bien interesantes. El versículo 4 de Hechos 2 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa parte, hoy que estaba releyéndola, le encontré una ampliación de significado. Dice, y comenzaron a hablar
en otras lenguas. Comenzaron a hablar. ¿No notan ustedes que ellos están hablando? ¿No notan ustedes eso? La declaración, ellos estaban hablando, y mientras estaban hablando, el Espíritu Santo viene a ellos, los sumerge en su presencia, y como estaban hablando, continúan hablando, pero ahora no lo que querían, sino lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Debe de haber docilidad de participar. Si usted va a exponerse y anhelar que el Espíritu Santo lo bautice y usted está con la boca cerrada, ¿qué cree que va a pasar? Sería demasiado que el Espíritu Santo viniera y le pegara o le abriera la boca para que usted empezara y entonces ya hablando, el Espíritu Santo va. Docilidad para participar, exponerse al Espíritu, porque es un milagro extraordinario. Fíjese, uno está hablando, está anhelando, y en ese momento el Espíritu, o yo me sumerjo en Él, o Él me sumerge en Él. Me voy explicando. Y en ese momento toma mi cerebro, y mi cerebro le da órdenes no codificadas a mi lengua, para que mi lengua empiece a hablar cosas que mi cerebro no comprende. Es una cosa rara, extraña, pero bendita. Lo está haciendo el Espíritu Santo. Hay que exponerse. Algunos creyentes me han dicho, yo estaba sintiendo, porque eso empieza por sentir una sensación de presencia del Espíritu Santo, y algunos lo que tienen es miedo. Y eso es lo raro. Sienten otras sensaciones que el diablo se las está metiendo y no tienen miedo. Ahora, si es del Espíritu, ¿y por qué es que tienen miedo? Porque su materia no está lista para lo espiritual. Debe de haber una disposición a participar, y mientras usted está orando y alabando al Señor, el Espíritu Santo puede venir y va a empezar a transformar, a cambiar ese lenguaje, y que venga un lenguaje nuevo, un lenguaje diferente, que puede ser, si no hay necesidad de un idioma conocido, puede ser un lenguaje que solo el Espíritu Santo esté conociendo, pero vendrá a ser un lenguaje del Espíritu. ¿Me estoy explicando? No debe de haber nada que interrumpa este milagro. El bautismo del Espíritu Santo también es para hoy y es para nosotros. Yo dije en mi introducción que, dado a lo extraordinario, hay gentes que no creen que puede ser para hoy. Hay hermanos que no, para allá, para los apóstoles sí, pero para hoy no, porque es tan extraordinario, tan maravilloso, que la gente no logra creer que puede ser para hoy. Pero yo estoy diciendo al final de la predicación que es especialmente para los últimos tiempos, y es para nosotros. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 39? Este versículo se lo estaba diciendo a ¿quiénes? Pedro lo estaba diciendo allá en el aposento alto, ¿recuerdan? Por eso dice, porque para vosotros es la promesa. Pero ahí empieza a abrirse y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quiere repetir ese versículo? Es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí sí debemos de empezar a creer que el bautismo del Espíritu Santo es para los llamados. Ahora, si usted no ha sido llamado, creo que debe de esperar ser llamado. Pero si usted fue llamado y tiene testimonio de que ha sido llamado, es para usted. Y esta experiencia lo va a catapultar, le va a dar poder para ser testigo, le va a dar poder para hablar de la palabra de Dios con autoridad y con denuedo, le va a dar poder para vivir vida victoriosa en el poder del Espíritu Santo.
Amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas.